Hola, ¿alguna vez has tenido un sueño que se hizo realidad? ¿O algún sueño en el cual sabes que va a pasar algo? A mí me ocurrió que cuando mi abuelita falleció, soñé o desperté soñando que ella se despedía de mí. Llegaba y me decía que se iba. Yo me ponía a llorar y le comentaba que no lo hiciera, que tenía que esperar todavía a conocer a sus nietos de parte mía. Te imaginas, pobre abuela, cómo le hubiera ido, pero recuerdo despertar y sabía, cuando mi hermano en la tarde llegó a visitarme, que le habían avisado que mi abuela había fallecido, yo ya sabía, yo ya había presentido que mi abuela había fallecido. Me avisó. Y cuando me dijo, simplemente lo comprobé. Pero esa es la única día quizá que he sentido un sueño de esa manera. En la familia como tal mi hermanita parece profetiza, porque ella cuando sueña, las cosas suceden. O sea, ella sueña y sabemos, ella nos avisa, soñé tal cosa, si es que, no sé, tenga cuidado, o quién anda mal, o ella lo percibe, ella le dicen, no lo sé. Mi hermanita es la profetisa. Precisamente ayer conversamos un poquito. En la Biblia, el capítulo que vamos a leer hoy menciona dos cosas importantes después del amor. Una de ellas es el regalo de la profecía y el segundo, el don de lenguas. El don de lenguas como tal, el propósito es para comunicarse con Dios. De repente hay personas que están en algunas iglesias, está bien, en algunas situaciones, y empiezan a hablar en lenguas y pareciera que, no sé, eso les da más poder o algo. Pero recuerden que la misma Biblia, y ahorita lo vamos a leer, que aquel que habla en lenguas, no tengo idea cómo, pero aquel que habla en lenguas, el propósito es comunicarse con Dios. ¿Va? Se está comunicando con Dios y se puede comprender de esa manera porque cuando tú hablas con Dios a solas, en realidad ocupas tu propio lenguaje y a veces quizá le acortas o tú le dices, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, conoces a esta persona o conoces esta situación y no le tienes que decir todo exactamente o en concreto. A veces así pasa. Y si alguien nos estuviera escuchando, entendería solo por partes. ¿Pero de qué está hablando? Porque esa comunicación es solamente con Dios. Ese es el propósito del don de lenguas. El don de lenguas no es para los demás, para persona con persona. El don de lenguas es humano divino. Ahora, si acaso alguien dice, no, pero es que el don de lenguas sí es importante para la congregación, sí es verdad. Fuera importante y es importante de edificación si estas lenguas se pueden traducir. En otras palabras, si yo comenzara a hablar en otro idioma que tú no conoces, yo como conozco inglés, y si tú no conoces inglés y comienzo a hablarte en inglés y te presento este video en inglés y te lo mando a ti que solamente hablas español, no te serviría de nada. No lo podrías utilizar, no sería de beneficio para ti. Aunque yo te diera el mensaje más hermoso, no serviría. De la misma manera, el don de lenguas no sirve si no entiendes lo que está diciendo la persona. Algunas iglesias lo toman esto como algo, wow, el Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo actúa, eso es verdad. Si está actuando la persona a través del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo te debe estar declarando, tú que estás escuchando, te debe estar declarando qué está diciendo la persona. Porque el don de lenguas es exclusivamente una comunicación humana divina. De abajo hacia arriba. Pero está el don de la profecía. Ahora, sí, en forma especial, es divina, humana. Observa la diferencia. El don de lenguas es de humano hacia lo divino, de abajo hacia arriba. El don de la profecía es divino, humano. A través de la Biblia vimos
profetas que hacían dos cosas. Dentro del propósito de la profecía es una, anunciar el futuro, lo que va a pasar, y dos, encomendar o dar consejo acerca de una situación actual. ¿Sí? Dos propósitos tiene la profecía. Uno de ellos es hacia futuro y el otro hacia presente. Pero lo que sea en ese momento, lo que sí es seguro es que es de divino a humano. Y allí es donde entran todos los profetas que vimos a través del Viejo Testamento. Y ese es el propósito de la profecía. Cuando hablamos nosotros acerca de sueños que suceden a veces, ahí nos damos cuenta en realidad, mira, que Dios se comunica con el ser humano de diferentes maneras. Y una de ellas es a través de sueños, de esas que te permite observar lo que puede pasar o lo que está pasando en este momento. Para mí, la forma inexplicable de que yo pudiera soñar que mi abuela se estaba despidiendo, eso tiene que ser divino. Eso es Dios. Para mí, Dios ayudándome a estar más tranquilo. Mi abuela era para mí la palabra amor. Para mí fue mi abuela así de importante. Y como fue tan importante, Dios tomó, no sé, en su misericordia tomó ese tiempo para poder comunicarme a mí y que cuando llegaran las noticias fueran un poco más tranquilas. Yo estaba advertido. Ese es el don de profecía. Pero vamos a leer el capítulo 14 y ya te di un poquito de explicación al respecto. De eso solamente va a hablar Pablo esta vez. Pero vamos a orar antes de leer. Gracias por este momento, Señor, por tus cuidados y bendiciones. Dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por cierto, hago una pausa. Gracias a todos aquellos que nos han seguido. Abrimos este ministerio Haris, que solo por gracia. Eso es lo que nosotros vivimos, solamente por la gracia de Dios. Nosotros compartimos solamente por la gracia de Dios. Bueno, continuamos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nota la importancia de esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que te toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que diceis? Porque hablaréis al aire. Así es, si dices que estás hablando en lenguas, pero no te entienden, es un loquillo. Period. Punto. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Observa lo importante del entender. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y no hay comunicación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Este es el propósito de ese don, para la edificación de un grupo. Si vas a hablar en lenguas, si por alguna razón tienes ese don,
Ese don debe ser, recordemos, es de humano, divino, y si acaso cuando está con las demás personas es para edificar al grupo. En otras palabras, tienen que comprender lo que estás diciendo. Si no lo comprenden, hay algunas personas que dicen, es que los que no entienden no están en el Espíritu. Eso no es cierto. Si no entienden es simplemente porque eso es comunicación humano-divino, y si necesitaran comprender debería estar alguien traduciendo eso. Si no, son solamente alaridos, no es nada más. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y parte de lo que hacemos es tener propósitos que tiene que tener un fruto, si no, no sirve de nada. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si me dices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y el punto es que todos se beneficien. Todos los que escuchen. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Notas esto? Simple, simple. No andes con vueltas. Si hablas en lenguas, que entiendan. Y si no, no debes ni siquiera estar tratando. Hermanos, no seáis niños del modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios se hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cierto? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno de lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Tiene que haber interpretación, tiene que haber entendimiento. Y es que aquí quizá los corintios lo está diciendo aquí porque quizá algunos, o comentan los historiadores, que unos empezaban a saltar, empezaban a hablar, y eso, es más, aumentaba su ego. Y no era así. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, guarde silencio y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí hablaba específicamente, había unas mujeres, unas en particular, que no es que no se les permitiera hablar a la mujer, sino que unas hablaban incoherencias, o sea, empezaban a hablar y digamos que se salían del tema. Es más, hoy en día estaban iglesias que unas hablan, pero o sea, hasta por los codos, y hablan hasta de lo que pasó el año pasado, y el tema no tiene nada que ver con eso. Esas mujeres deberían sentarse al igual que esos hombres. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore.
Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. De repente he estado en congregaciones, alguna vez me invitaron de más chaval, también a una donde me llevaron y me decían, siéntese el espíritu, y me apretaban el estómago y querían que yo empezara a saltar y yo no siento nada. Parte de lo que es hablar en lenguas es la comunicación entre el hombre y Dios. Y se tiene que comprender. Si lo estás compartiendo con una congregación, lo tienen que comprender. Y si no lo comprenden, entonces no lo debes de decir. Porque el propósito es que comprendan. Y si tú me dices, no, es que no comprenden porque ellos no son espirituales. No. La Biblia nos dice que tiene que haber un intérprete. Y si lo vas a decir, tiene que haber alguien que interprete, que explique qué es lo que estás diciendo. Una. Y dos. El don de profecía es ahora esa comunicación divina hacia lo humano. Cuando David pecó, llegó el profeta Samuel y le dijo el pecado. Cuando el pueblo iba a la guerra, el pueblo de Israel, iban con el profeta y el profeta decía, vayan porque van a ganar. O el profeta decía, no vayan porque van a perder. Así es el don de profecía. Esta mañana, no sé, mira, es más, sería lindo, quizás si tienes por ahí tiempo, coméntame de algún sueño que te haya sucedido. No sé si tú eres como mi hermanita la profeta, pero coméntame si has tenido sueños, comparte algún sueño que has tenido y que se hizo realidad. Porque creo yo que esos sueños son de parte de Dios. Y quizá no hemos comprendido completamente que los profetas no están solamente en una iglesia. A veces hay profetas fuera de la iglesia. El propósito de un profeta es comunicar lo que dice Dios a futuro y en presente. Claro, esta persona debe confiar en Dios, tener su vida en fe hacia Dios para mandar un mensaje. Pero para aquellos que quizá no estamos así, coméntame, comparte un sueño. Como te dije antes, yo soñé antes de que mi abuelita falleciera, 2-3 horas, porque ella murió como a las 8 de la mañana, yo me desperté como a las 5 de la mañana, y ella se despedía. No sé. Comenta, comparte si te ha sucedido algo similar de algún sueño, porque eso indica que Dios se sigue comunicando con sus hijos. Que Dios te bendiga. Hasta luego.